Imagina tener todo el poder del sol a tu alcance, pero perder el control por un solo error. ¿Qué harías tú en esa situación? Faetón, hijo del dios Helios, lo intentó, pero lo que parecía un sueño glorioso se convirtió en una tragedia que cambió el curso del mundo. ¿Qué fue lo que salió mal? Te lo contaré ahora. En los primeros días del mundo, cuando los dioses gobernaban sobre los cielos y la tierra, existía un joven mortal llamado Faetón, hijo del dios Helios, el dios del sol, y de la hermosa mujer Clímene. Faetón creció en la ciudad de Eritrea, sin saber realmente quién era, pues su madre nunca le reveló la identidad de su padre divino. Pero los dioses no pueden ocultar su poder por mucho tiempo, y el destino de Faetón estaba marcado por la luz misma del sol. Desde su infancia, Faetón sentía una inquietud en su corazón, preguntándose constantemente por qué no era como los demás chicos de su edad. Con su cabello brillante y su mirada curiosa, anhelaba saber más sobre sus orígenes. Cuando llegó a la adolescencia, Clímene no pudo más y decidió revelarle la verdad. Una tarde, cuando el cielo comenzaba a teñirse de dorado por el paso del sol, Clímene le confesó a Faetón que su padre era nada menos que Helios, el dios que conducía el carro del sol por el cielo cada día. Faetón, al escuchar estas palabras, no podía creerlas. La revelación lo inundó de una mezcla de asombro, orgullo y duda. Por fin, entendía por qué siempre se había sentido diferente, por qué había algo en su interior que le decía que era especial. Pero, ¿qué tan digno era de esta sangre divina? ¿Sería capaz de vivir a la altura del poder que llevaba dentro? ¿O su destino sería solo un reflejo de su humanidad? Impulsado por una mezcla de ambición y deseo de demostrar su valía, Faetón decidió que debía conocer a su padre y pedirle que le permitiera conducir el carro del sol. Era una misión peligrosa, pero su corazón joven y audaz lo llevó a un camino incierto. Sin dudar, se puso en marcha hacia el palacio de Helios, en el horizonte lejano, donde se encontraba el hogar del dios solar. Después de un largo y arduo viaje, Faetón llegó finalmente al palacio de su padre, en lo alto del cielo. Allí, rodeado por nubes doradas y vapores brillantes, Helios lo recibió con una sonrisa cálida, reconociendo en su hijo los rasgos de la sangre divina. Aunque su padre lo recibiera con amor, ¿sería realmente digno de ocupar un lugar entre los dioses? Cada paso que daba hacia el carro solar era un paso más hacia un destino incierto. Sin embargo, Faetón no podía esperar más. Con valentía, se le acercó y le pidió, con voz firme, que le dejara tomar las riendas del carro solar. Helios, al escuchar la petición de su hijo, se sintió profundamente preocupado. Aunque orgulloso de él, sabía lo peligroso que sería permitirle que condujera el carro del sol. Era una tarea reservada solo para los dioses, una misión que nadie fuera de su linaje podía cumplir sin enfrentar grandes riesgos. Los caballos del sol, criaturas majestuosas y poderosas, eran difíciles de manejar, y el cielo mismo estaba lleno de peligros. Pero Faetón, lleno de confianza, insistió. «Soy tu hijo», proclamó. «Si soy digno de llevar tu sangre, soy digno de llevar tu carro». Helios, temeroso de negarle algo tan importante a su hijo, finalmente cedió. Con un suspiro, le entregó las riendas del carro solar y le advirtió: «Si logras conducirlo, deberás seguir el mismo camino que yo. No te desvíes ni hacia el norte ni hacia el sur, o las consecuencias serán terribles». Con el corazón palpitante de emoción, Faetón subió al carro. ¿Estaba listo? ¿Era capaz de manejar una carga tan grande? Sus manos se aferraron a las riendas doradas, y los caballos del sol, que esperaban impacientes, comenzaron a relinchar. El joven dios estaba a punto de embarcarse en una hazaña que cambiaría el destino de su vida y el destino del mundo mismo. Al principio,
Todo parecía ir bien. Los caballos, Eus, Aetón, Flegón y Piroís, respondieron a las órdenes de Faetón, y el carro del sol comenzó a ascender por el firmamento, iluminando las tierras con su luz dorada. Los dioses observaban desde sus moradas celestiales, pero todos sabían que el joven Faetón no sería capaz de manejar tal poder. A medida que el carro subía, Faetón comenzó a sentir el peso de su tarea. La vastedad del cielo, la grandeza del sol, todo era demasiado. No solo debía seguir el camino del sol, sino también controlar a los caballos, cuya fuerza era tan descomunal que incluso Helios, su propio padre, a menudo luchaba por mantenerlos a raya. Y ahora, allí estaba él, enfrentando lo que siempre había deseado. Pero, ¿realmente tenía lo que se necesitaba para ser un dios? Las riendas se le deslizaban entre los dedos, y la fuerza de los caballos parecía arrastrarlo hacia donde no debía ir. Faetón, sin embargo, se sentía imparable. Creía que podía superar cualquier obstáculo, que su deseo ardiente de demostrar su valía sería suficiente para controlar el carro del sol. Quiso acelerar, creyendo que podía controlar la situación, pero la realidad se le vino encima con rapidez, y la ansiedad creció en su pecho. Estaba perdiendo el control. Todo aquello que había soñado ahora se desmoronaba. Pronto, comenzó a notar que las cosas no iban como esperaba. Los caballos, desbocados por la inexperiencia de Faetón, comenzaron a girar en direcciones impredecibles, desafiando su voluntad y llevando el carro hacia la órbita más peligrosa. Al principio, el carro ascendió demasiado alto en el cielo, y la tierra comenzó a helarse bajo la intensidad del frío. Los árboles se cubrieron de escarcha, los mares se volvieron fríos, y las criaturas de la tierra comenzaron a esconderse. Faetón, confundido y asustado, intentó guiar los caballos de nuevo hacia el camino correcto, pero ya era tarde. El sol comenzó a alejarse más y más del horizonte. En su desesperación, Faetón giró las riendas en un intento por controlar a los caballos, pero todo empeoró. El carro del sol se desvió demasiado hacia el sur. El calor abrasador del sol empezó a quemar la tierra, derritiendo las montañas, secando los ríos y provocando incendios voraces. Las ciudades de la tierra temblaban y se incendiaban bajo la furia del sol. Los dioses, aterrados por los efectos de la pérdida de control de Faetón, comenzaron a observar con preocupación, pero ninguno podía intervenir, pues el carro del sol era un dominio que solo Helios podía controlar. Sin embargo, una figura se movió entre ellos: Zeus, el rey de los dioses. Viendo el desastre que se desataba en la tierra, se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente. ¿Qué hizo Zeus para controlar este inminente desastre? ¿Cómo lo solucionó? Con un poderoso rugido, Zeus tomó su rayo y en un solo movimiento lo lanzó hacia el carro de Faetón. El rayo golpeó al joven con una fuerza tan inmensa que lo derribó del carro, destrozándolo. El carro del sol, ahora fuera de control, comenzó a caer hacia la tierra, dejando detrás de sí una estela de destrucción. Faetón, mientras caía, luchó por mantenerse consciente, pero sus fuerzas se agotaron rápidamente. Con el corazón lleno de dolor, comenzó a caer hacia la tierra. El destino de Faetón estaba sellado, y nada podía detener la caída final del Hijo del Sol. Su caída fue larga y silenciosa, hasta que finalmente su cuerpo se estrelló contra las aguas del río Erídano. Su caída había dejado una marca imborrable en el mundo. El río se tiñó de sangre, y el lugar donde cayó se convirtió en un símbolo de su sacrificio y tragedia. Cuando la noticia de la caída de Faetón llegó a los dioses, hubo un profundo lamento en el cielo. Su madre, Clímene, lloró desconsolada, y los dioses del Olimpo se reunieron para rendir homenaje a la valentía del joven, aunque también lamentaron su imprudencia.
Su historia se convirtió en una lección sobre la ambición desmesurada y la importancia de conocer nuestros límites. En honor a Faetón, las Heliades, sus hermanas, se transformaron en álamos, cuyas hojas se convirtieron en lágrimas de resina que caían al suelo, en recuerdo de su amado hermano. El sol, en su viaje diario, siguió brillando, pero el vacío dejado por Faetón nunca desapareció. Y así, la historia de Faetón fue contada en cada rincón de la tierra, como un recordatorio de la arrogancia humana y la fragilidad del destino. Los dioses seguían gobernando el cielo, pero su historia se convirtió en una advertencia para aquellos que pensaban que podían desafiar los límites del poder divino. Aunque Faetón pereció, su nombre vivió en las leyendas, y su caída fue recordada por generaciones como un símbolo de la pasión desbordada y la trágica juventud. Su historia era contada junto a las estrellas, como si el cielo mismo llorara su pérdida. Y así, generaciones tras generaciones, la historia de Faetón fue contada por poetas y sabios, en canciones y relatos que cruzaron océanos y llegaron a los rincones más lejanos del mundo. Era una advertencia de que, a veces, el destino de los mortales puede cambiar en un solo momento de audacia. Los pueblos recordaban la valentía de Faetón, pero también comprendían la lección que su vida había dejado. No hay sueño tan grande que deba perder el contacto con la realidad, pues los dioses son mucho más grandes que los sueños de los hombres. Los años pasaron, y el sol seguía subiendo cada día, pero la memoria de Faetón nunca se desvaneció. Cada amanecer, su historia era contada, no solo como una tragedia, sino también como un recordatorio de lo que significa ser humano. Y así, el carro del sol siguió su camino por el cielo, conducido por Helios o, en tiempos posteriores, por Apolo, el hijo de Zeus, quien, con sabiduría y prudencia, se encargó de llevar la luz a la tierra. Pero cada vez que el sol brillaba, aquellos que conocían la historia de Faetón miraban al cielo con una mezcla de respeto y reflexión. Muchos años después, los filósofos y sabios continuaron interpretando el significado de la historia de Faetón. Algunos la veían como una advertencia sobre el exceso de confianza, otros como una lección sobre la humildad ante la naturaleza y el destino. Pero todos estaban de acuerdo en que la historia del Hijo del Sol era una de las más poderosas de la mitología griega. Faetón, el joven audaz que quiso tocar las estrellas, ya no estaba entre los vivos, pero su historia perduraba, y de alguna manera él seguía iluminando el mundo, pues los mitos son eternos, como el sol. Las generaciones venideras seguían mirando al cielo cada vez que el sol se alzaba en el horizonte, sabiendo que, aunque Faetón había pagado el precio más alto, su historia seguía siendo parte del tejido de la humanidad. Y así, queridos amigos, llegamos al final de la épica historia de Faetón, un relato lleno de lecciones y emoción, que nos recuerda que, aunque el coraje y la ambición pueden guiarnos, debemos siempre ser conscientes de nuestros límites. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarme en esta aventura épica. Te invito a suscribirte al canal para más relatos llenos de magia y sabiduría. Dale like si te ha gustado esta historia y activa la campanita para no perderte ningún nuevo video. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando los dioses de la alegría y la locura se enfrentan a los mortales? La historia de Dionisio te lo revelará en el siguiente video, y créeme, no será menos épica que la de Faetón.